Hola. Nuevamente ponemos en consideración otro video acerca del Código Orgánico General de Procesos, conocido por sus siglas como COGEP. En esta ocasión analizaremos el siguiente tema: las diligencias preparatorias. El proceso puede ser precedido de otras diligencias. ¿Qué son las diligencias preparatorias? ¿Con qué finalidad se solicita una diligencia preparatoria? Estas y otras interrogantes serán analizadas a continuación. Sí, existen varios casos en los que un proceso puede o debe ser precedido de otras diligencias. Sin embargo, hoy queremos centrarnos únicamente en lo referente a las diligencias preparatorias previstas en el COGEP. Las diligencias preparatorias o medidas preliminares constituyen procedimientos sumarísimos que se realizan de forma previa al inicio de un proceso judicial, con la finalidad de prepararlo o de obtener o conservar los medios probatorios que se harán valer en dicho proceso. Las diligencias preparatorias no inician con una demanda, sino con una mera petición, pues, no atienden a la necesidad de una sentencia de fondo. En este aspecto, el artículo 120 del COGEP expresamente indica que un proceso puede ser precedido de una diligencia preparatoria a petición de parte. A su vez, la norma en cuestión limita la interposición de una diligencia preparatoria al cumplimiento de dos finalidades claramente establecidas. 1. Determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. Y 2. Anticipar la práctica de prueba urgente que pudiera perderse. En el primer caso, la parte solicitante deberá determinar cómo la práctica de la diligencia preparatoria contribuye a determinar o completar la legitimación de una de las partes en el futuro proceso. Y, en el segundo caso, deberá señalar cuál es el objeto del medio probatorio y exponer los motivos que le llevan a solicitar su práctica de manera urgente, es decir, deberá manifestar en qué circunstancias funda su temor de que la prueba pueda perderse. Sumado a esto, el artículo 121 del COGEP exige que la parte que presente una diligencia preparatoria, además de ceñir su petición a las finalidades previstas en la ley, señale lo siguiente. 1. Los nombres, apellidos y el domicilio de la persona contra quien se promoverá el proceso. 2. El objeto de dicho proceso. Y 3. La finalidad concreta del acto solicitado. Estas exigencias tienen los siguientes propósitos. A. Que se determine de forma precisa los nombres, apellidos y el domicilio de la persona a quien se va a demandar en el futuro con la finalidad de que pueda ejercer su derecho a la defensa inclusive antes de iniciado el proceso judicial y que la o el juzgador pueda determinar su competencia. B. Que se determine el objeto del proceso que se promoverá con la finalidad de identificar si la diligencia preparatoria solicitada es pertinente. Y C. Que se determine la finalidad concreta de la diligencia solicitada de forma tal que se pueda analizar si la petición se enmarca en lo señalado en el artículo 120 del COGEP, es decir, que se pueda establecer si la diligencia se solicita bien con la finalidad de determinar o completar la legitimación de las partes en el proceso que se promoverá, o bien para obtener o conservar un medio probatorio que se hará valer en dicho proceso. A manera de ejemplo, considérese el siguiente caso. El señor X tiene un documento privado firmado por el señor Z. Este documento, por sí mismo, no constituye título ejecutivo. No obstante, el señor X puede solicitar una diligencia preparatoria para que el señor Z reconozca el documento privado con la finalidad de legitimar la intervención de las partes en el proceso ejecutivo que se promoverá con el objeto de exigir el cumplimiento de la obligación contenida en el indicado instrumento. Reconocido el documento privado, si reúne los demás requisitos exigidos por la ley, este se habrá convertido en título ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el numeral 3 del artículo 347 del COGEP. Por consiguiente, por medio de la diligencia preparatoria, se habrá legitimado la intervención de las partes en el futuro proceso ejecutivo. Y, además, se habrá obtenido la prueba que se hará valer en dicho juicio, la cual, de no haberse obtenido oportunamente, podría haberse perdido y dejado sin posibilidad al señor X de entablar la acción ejecutiva. Por otra parte, el mismo artículo 121 del COGEP determina el procedimiento mediante el cual se sustanciará cualquier diligencia preparatoria.
A saber, presentada la solicitud, el juzgador la analizará y admitirá o rechazará su práctica. En caso positivo, citará a la parte contra quien se la promueve y señalará la fecha y hora en que deba efectuarse la diligencia. Citada la parte requerida, ésta podrá oponerse a la diligencia o solicitar su ampliación, ante lo cual, la o el juzgador deberá resolver lo que corresponda. Si la decisión causa agravio a cualquiera de las partes, éstas podrán apelar con efecto diferido, lo que, debido a la falta de precisión de la norma y a lo indicado en el numeral 3 del artículo 261 del COGEP, nos lleva a sostener que las partes están facultadas a presentar recurso de apelación a la resolución final que pone en conocimiento el resultado de la diligencia. No obstante, vale aclarar que la interposición de este recurso se encuentra expresamente facultada en el artículo 121 del COGEP, en caso de que la práctica de la diligencia sea negada, debiéndoselo conceder con efecto suspensivo. También, es necesario determinar que de acuerdo a lo señalado en los artículos 120, inciso final, y 123 del COGEP, la o el juzgador que conozca de la diligencia preparatoria deberá conocer el proceso principal. Además, considérese que el artículo 122 del COGEP no determina de forma exhaustiva las diligencias preparatorias que pueden solicitarse, pues, además de las indicadas en dicha norma, pueden pedirse otras de la misma naturaleza. Finalmente, debemos tener en cuenta que, de conformidad con el inciso final del mismo artículo 123 del COGEP, si el peticionario no concurre a la diligencia, la o el juzgador está obligado a declarar el abandono de la misma, con excepción de lo previsto en el artículo 247 del cuerpo normativo antes citado, en lo que fuera pertinente. ¿Estás de acuerdo con el contenido de este video? Déjanos conocer tus opiniones y sugerencias en la zona de comentarios. De la misma forma, si crees que el contenido de nuestro canal es importante, suscríbete y comparte nuestros videos. Éxitos. Excelente día.